Bienvenidos al canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Oviedo. Encuentra inspiración, fe y esperanza con nosotros. Suscríbete y acompáñanos en este viaje espiritual. Mientras se preparan los hermanos, pues vamos a orar, ¿les parece? Nos ponemos de pie, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada mensaje nos trae paz, esperanza y sanidad para nuestra alma, nuestro cuerpo, querido Señor. Gracias porque tú eres el Dios vivo. Tú eres ese Dios, Señor, que haces grandes milagros. Queremos sentirte también esta noche, Señor. Por eso te pido que tu poder y tu Espíritu Santo sea derramado sobre tu Hijo Caleb. Amén. Para que todas las palabras que Él en esta noche pronuncie sean palabras de vida para vida eterna. Amén. Todo esto te pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amén.
precioso ver a mami y a las niñas tocando para Jesús. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos en esta noche. Es un privilegio para mí, para mi familia, estar con ustedes. Y vamos a estudiar la palabra juntos. Uno de los textos claves es en el libro segundo de las Crónicas. Si usted abre su Biblia, por favor. Si usted no ha traído una Biblia, quizás de atrás podemos darle una Biblia a usted. Pero vamos a estudiar algo muy importante. El segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7, versículos desde el 12 en adelante. Y antes de leer la palabra, yo voy a pedirle que usted nos ponemos de pie para orar. Una vez más, vamos a orar. Todo el mundo de pie, vamos a suplicar que Dios obre. Padre nuestro, oh Señor, para usted sea la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias porque tú eres todopoderoso. Te damos gracias porque tú, Padre, y usted, Hijo, se sientan en el trono blanco en el tercer cielo, y desde allí ustedes administran todo el cosmos, administran la iglesia, administran nuestra vida, administran el país de España. Tú estás en control, Señor. Y esta noche te suplico, por los méritos santos de Jesús, querido Dios, que usted descienda y que abra nuestra mente y que hable a nosotros. Que usted nos enseñe, Señor. Y que podamos entender tu palabra y que podamos obedecerte y que estemos con usted y usted con nosotros. Por favor, escuche esta oración porque lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, yo sé que ustedes recuerdan esta experiencia mundial del COVID-19. ¿Así decimos? COVID-19. Bueno, llegó el COVID-19 a todo el mundo y al rincón donde yo sirvo al Señor, ¿verdad? Que es en la ciudad de Santa Ana, California. Y no sabíamos qué hacer. La gente empezó a enfermarse. No podíamos visitar a la gente así normalmente en persona. Algunos fueron internados en los hospitales, otros murieron. La conferencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tomó la decisión de cerrar las iglesias. Y las iglesias se cerraron y nosotros desesperadamente no sabíamos qué hacer. Y empezamos a orar a Dios. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos, Señor? Y empezamos, ¿verdad?, lo mejor posible a utilizar la tecnología como nunca antes. Y ahí apareció el Zoom. Y enseguida la división norteamericana se comunicó con nosotros y abrimos una cuenta en Zoom y en WhatsApp y empezamos a administrar lo mejor posible. Y la pregunta resultó: Señor, ¿cómo hacemos para que la gente se involucre? Que cada uno estaba en su casa, ¿verdad? Algunos enfermos, no podíamos reunirnos. ¿Qué hacemos para que la gente se involucre? Y esa pregunta clave fue dentro del transcurso de la pandemia y post-pandemia, porque después de la pandemia, no sé aquí en España, pero después de la pandemia la gente como que relax, así decimos, como que dijeron, qué precioso, nos quedamos en la casa, ya no tenemos que manejar y buscar estacionamiento aquí. ¿Cómo se llama esa calle? Teodoro, pero no hay estacionamiento, ¿verdad? Nos quedamos en la casa todo. Entonces la pregunta clave para laicos, líderes y pastores es: ¿cómo hacemos para que la gente se involucre? ¿Cómo hacemos para que la gente una vez más se involucre? Entonces, una vez más empezamos a orar: Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? ¿Cómo hacemos el ministerio? Y varias cosas cambiaron. Número uno, antes de la pandemia en Norteamérica, todo el sistema de pedagogía para un pastor
es un sistema centrado en el pastor. En otras palabras, el pastor es el que dirige el servicio. El pastor es el que ora casi siempre. El pastor es el que siempre predica. Y allá en Norteamérica, el pastor es el experto en exégesis bíblica, interpretación bíblica, particularmente en las profecías. Y el trabajo del pastor es ese: enseñar la Biblia, instruir a la grey en profecía y en la enseñanza bíblica. Pero ese quizás no es el mejor método, porque descubrimos de que la gente, los seres humanos, nos encanta estar involucrados, ¿verdad? Queremos hacer algo. Y descubrimos que la gente viene a la iglesia casi siempre cuando tiene una responsabilidad. Cuando tiene una oración, entonces venimos a la iglesia. Cuando vamos a cantar un especial, venimos a la iglesia. Cuando el predicador tiene que predicar, tiene que venir a la iglesia para predicar, ¿verdad? Y entonces yo empecé a descubrir que la gente venía cuando yo le daba algo que hacer. Y entonces empecé a delegar. Y tanto delegábamos y la gente venía porque tenía que participar a la iglesia. En Zoom la gente participaba también allí de su teléfono, de su computadora, de su tablet, y empezamos a involucrar a la gente. Les doy un ejemplo. Invitamos a un predicador muy famoso. Yo sé que esto está grabando, así que no voy a decir el nombre, pero usted quizás se lo puede imaginar. Mundialmente famoso, ¿verdad? En Sudamérica. Y lo invitamos a la iglesia que viniera, tremenda campaña, hicimos todo lo que teníamos que hacer, cantantes profesionales, vino él, bautizamos 7 personas para Jesús. Amén y gloria a Dios, 7 personas. Pero empezamos a seguir involucrando a la gente, y yo hablé con los ancianos y dije yo, ¿les gustaría a ustedes predicar sermones evangelísticos? No, pastor, no podemos, no sabemos cómo hacer. No se preocupe, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo inspira, y duramos 3 meses estudiando y preparando sermones con los laicos, y elegimos 7 ancianos de la congregación, varones la primera vez. Los entrenamos, hicimos los sermones, yo me senté con ellos, los 7, y agarrábamos el texto bíblico. Yo les dije, mire, hermanos, oren mucho a Dios, y usted elija la historia bíblica, la perícopa, la parte bíblica, la porción bíblica sobre la cual quiere predicar. Y la elegían ellos, y después yo con ellos hacíamos el sermón, hicimos el anuncio, ¿verdad?, de los volantes y todo, y empezamos la campaña. Yo prediqué los 2 sábados, ellos predicaron toda la semana. Al final de la semana de evangelismo, adivinen cuántos trajo Dios a la iglesia. 17 personas se bautizaron por laicos predicando. Una vez más, cuando se involucra el laico, entonces algo sucede. Porque cuando yo tengo que predicar, yo tengo que orar mucho, ¿verdad?, para que Dios me pueda utilizar. ¿Verdad que sí? Y tengo que estudiar. Tengo que estudiar mucho la palabra, porque tengo que venir a expresarla frente a ustedes, y ustedes van a estar diciendo, ¿eso es lo que dice la Biblia o no? Entonces hay que estudiar mucho. Así que siempre el pastor está orando y estudiando y enseñando. Pero cuando el laico, el anciano, lo hace, entonces se beneficia más el laico cuando ora más, cuando estudia más, porque él va a predicar. Y en cuanto a las visitas, yo le decía al hermano anciano de la iglesia, ¿verdad? Usted va a predicar el lunes. Amén, gloria a Dios. Está bien preparado usted. Ahora hay que invitar a la familia, ¿verdad que sí? ¿Cuál familia? La familia suya. Invite a sus hermanos, a sus hermanas, a sus tíos, al suegro, a la suegra. Y los invitaban, así que la iglesia estaba llena de visitas, de familiares de ellos. Y fue un triunfo rotundo para el reino de Dios. Entonces, en esta época, en esta sociedad post-pandemia, es indispensable que nosotros nos involucremos y que el liderazgo abra la puerta para que se involucren. Y empezamos a orar. Señor, ¿qué hacemos? Una vez más, ¿cómo involucrar a la gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos para que la gente esté involucrada? Y entonces salió la idea de algunos de nosotros de tener un ministerio de oración.
a las 5 de la mañana. Y empezamos un grupito. La primera vez fueron 3 personas que nos conectamos a través de Zoom y empezamos a orar. Y la oración para Dios era: Señor, haga su voluntad en esta iglesia. Porque la iglesia es de Dios. Amén. La iglesia es de Dios. La iglesia no es el edificio solamente. La iglesia somos nosotros, personas, almas. Y toda alma, la palabra de Dios dice, pertenece a Dios, a Jehová. Entonces, Señor, ¿qué quiere hacer con tu iglesia, Señor? Y empezamos nosotros entonces a orar a las 5 de la mañana y empezamos a invitar a la gente. Han pasado 2 años y piquito, casi 3 años, y ahorita se están conectando a través de Zoom a las 5 de la mañana, un promedio de 50 a 65 familias de diferentes partes del mundo. Hay una hermana de la República de México, que se conectó y empezó todas las mañanas a orar con nosotros. Pasaron, creo que fue año y medio, alguien les empezó a dar estudios bíblicos por Zoom, 1 a 1, y la hermana después de año y medio me llamó y me dice: pastor, quiero bautizarme, quiero entregar mi vida a Jesucristo, porque he aprendido, me han enseñado y yo estoy lista para entregar mi vida a Jesús. Así que ella se vino desde México, voló de México, sí, de la Ciudad de México, a Tijuana, que es la ciudad fronteriza, allí con San Diego, California, y alguien fue y la recogió y tuvimos un sábado de una fiesta espiritual donde esa hermana entregó su vida a Jesucristo. Tenemos a alguien que se conecta de Cuba, otro de Texas, de Arizona y por supuesto de toda California, el ministerio de oración. El mismo evangelista famoso al cual me referí hace un ratito, predicaba un sermón hace muchos años atrás y él repetía: mucha oración, mucho poder. ¿Han escuchado por aquí eso? Repítalo conmigo: mucha oración, mucho poder. Mucha oración, mucho poder. Poquita oración, poco poder. No oración, no poder. Este asunto, hermanos y hermanas, de la vida espiritual, de la iglesia, del ministerio, es un trabajo de Dios, 100% de Dios. Eso dice la Santa Escritura, de que Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y que Él hace todo en la iglesia. Dios hace todo. Nosotros los humanos decimos: sí, Señor, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Y hacemos lo que Él nos pide. Y la oración es la clave. Cuando yo estaba en el seminario, en Andrews University, un catedrático nos enseñó todo un trimestre sobre la oración. Y estudiábamos las oraciones en el Antiguo Testamento, los hombres de oración, Elena de White y la oración en el Nuevo Testamento oral. Y él decía en inglés: bathe everything in prayer. Baña todo, literalmente traduciendo, ¿verdad? Baña todo en la oración. En otras palabras, el trabajo mío es orar y el trabajo de Dios es hacer milagros. Amén. Y en este grupo de oración a las 5 de la mañana nos dedicamos a estudiar el folleto de la escuela sabática, leemos la matutina y el resto, media hora, 45 minutos, a escuchar las necesidades del pueblo y a orar. Y Dios está sanando el cáncer, está sanando diabetes, está regresando la armonía a hogares desbaratados. El trabajo es de Dios. El trabajo es de Dios. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Amén. Hemos empezado a hacer algo que yo no lo había hecho antes y pido perdón a Dios y a la audiencia, porque en evangelismo una vez cree que uno sabe mucho cómo ganar almas y cómo reavivar la iglesia y cómo hacer que la iglesia esté repleta y que vengan muchas personas y que reciban estudios bíblicos y que se bauticen. Cuando la palabra de Dios dice que ¿quién hace eso? ¿Yo, el evangelista, el pastor, o lo hace Dios? Es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces yo cambié, ese fue otro cambio tremendo. Yo ahorita lo que yo hago es predico lo mejor posible, me comunico, ¿verdad?, lo mejor que yo pueda, y cuando llega alguien yo le hago la pregunta: ¿le gustaría a usted estudiar la palabra de Dios conmigo, con algún anciano, o sencillamente seguir viniendo? Usted dígame, ¿cómo hago para servirle?
Y la persona me dice, no, pues venga usted y estudiamos, o sí, mándeme un anciano y empezamos el proceso y estudiamos la palabra y después en el transcurso Dios va indicando, Dios va inspirando la mente, Dios va hablando al pastor o al instructor bíblico y cuando la persona tiene mucho interés y a veces sale del corazón de la persona, yo quiero bautizarme, entonces le digo, yo me da permiso, por favor, de llevar su nombre a Dios en oración. Claro que sí. ¿Y qué le pido a Dios por usted? Porque siempre es la persona, ¿verdad? La más importante, no soy yo, es la persona y Dios. ¿Qué le pido a Dios por usted? Y ella me dice, y oramos juntos y seguimos orando por ese pedido, y entonces yo llevo con el permiso de la persona, el nombre de la persona, al grupo de oración. Y empiezan allí, ¿verdad?, laicos y pastores del grupo de oración a orar para que el Espíritu Santo trabaje en la mente de esa persona. Porque la Biblia dice, mañana les voy a hablar sobre eso, el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que es Dios quien trae a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Han escuchado ustedes de eso? El Dios quien trae a esta iglesia los que han de ser salvos. Bíblicamente, Dios quisiera traer a todos. Yo no sé cuántos millones de personas hay en Oviedo, no caberían aquí. Dios quiere salvarlos a todos, pero la raza humana a veces no acepta. Pero Dios dice, la palabra dice que es Dios quien trae a la iglesia los que han de ser salvos. Por lo tanto, yo dejo eso para que Dios haga su trabajo. Yo no presumo ser Dios. Yo le digo, Señor, aquí están estos nombres, yo he hecho todo lo posible, los entregamos a usted, querido Padre, Espíritu Santo, para que usted haga su obra en ellos, su obra divina, misteriosa, la obra de Dios, de convertir a una persona. Y Señor, tráigalos a usted, tráigalos a usted. Y el resultado es, el año pasado Dios trajo en la iglesia de Santa Ana Spanish Church 75 personas para honra y gloria de Dios. Este año tuvimos una campaña y ya Dios trajo 23 personas, honra y gloria solamente a Jesucristo. Yo predico un sermón el sábado antepasado allá. Hice un llamado sencillo, yo no voy aquí con mucha emoción porque es Dios quien trae, ¿verdad? Y sencillamente hice la invitación. Yo le digo a los hermanos cuando predico sobre el evangelismo, al final del sermón yo le voy a hacer una pregunta. Y le voy a decir, yo le digo, al final del sermón yo voy a hacer una pregunta. Quisiera usted prepararse para entregar su vida a Jesucristo y tener perdón de pecados y vida eterna. Si usted quisiera prepararse, al final del sermón, en 30 minutos, voy a pedirle que levante su mano y que venga enfrente para conocernos personalmente y para orar juntos. Es una iglesia grande, se reúnen 300 y pico de personas, casi 400. Y entonces, al final del sermón, yo les cumplo mi palabra, mi hermano. Yo les digo, como les dije al principio, este es el momento. Dios te llama y la gente se pone de pie y pasa, porque el trabajo es de Dios. ¿El trabajo es de quién? De Dios. Es de Dios. Muy bien. Yo voy a trabajar con ustedes de una porción bíblica. Abra su Biblia, por favor, en el libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 7, versículos 12 en adelante. Y le doy el contexto. Aquí está el rey Salomón. ¿Cuál rey? Salomón. El más grande, David y Salomón fueron los más grandes reyes del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Así que David hace todo lo posible para incrementar la riqueza para él, su familia, y para el pueblo de Dios, los israelitas. Y conquista una excelente, grande cantidad de terreno y muchas riquezas. Y David dice, Señor, que David era un hombre muy espiritual, tiene el corazón como el corazón de Dios. Así que David dijo a Dios, Señor, yo vivo en un palacio. Y mi casa es de cedro, mi palacio real. Y usted vive en una tienda, Señor. No puedo aceptar eso. Yo le voy a hacer un palacio a usted, un templo a usted, dijo el rey David, a Dios. ¿Qué le dijo Dios? David, muchas gracias. Tu intención es preciosa, pero tú eres un hombre de guerra.
tus manos han derramado mucha sangre. Tú no me vas a hacer a mí mi casa, mi templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. ¿Sí se acuerdan ustedes de la historia, verdad? Y entonces Salomón creció y David murió ya viejito, 70 y pico de años, y entonces empezó a reinar Salomón. Y un día en oración Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, oh rey joven, pídame lo que quiera. Terreno, riquezas, influencia, fama, lo que tú quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Bien, entonces Salomón se inclina, ahí está la oración de Salomón, y Salomón se inclina ante Dios y se postra con la cara en el polvo y le dice: oh Dios mío, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Eso es todo lo que quiero, porque si usted me enseña y me da sabiduría divina, entonces yo tendré éxito como el rey de este pueblo suyo. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo a Salomón: nadie me ha pedido sabiduría, la gente me pide dinero, me pide un ejército grandísimo, pero usted me pidió sabiduría, por eso le doy sabiduría. Usted va a ser el rey más sabio en la historia del humano, pero además de eso le voy a dar mucha influencia y mucho dinero y mucha fama, porque usted ha pedido sabiduría. Y así lo hizo el Señor. Y entonces el rey David preparó todo el oro, la plata, el cedro, todo lo necesario para la casa de Dios, y Salomón hizo la casa. Y el día de la inauguración, así se dice, de la inauguración, viene todo el pueblo. Dicen los expertos que eran millones de personas allí presentes, todos los hebreos y sus familias, everybody, todo el mundo allí. Y entonces Salomón se postra ante Dios. Y preciosa oración. Y dice: Señor, que esta casa siempre sea casa de oración para todos los pueblos, para los colombianos y los ecuatorianos, y para los peruanos, y para los rumanos, españoles, para toda la humanidad. Que tu casa de oración abra las puertas para todo ser humano. Y sigue la oración: y cuando venga el necesitado, que en esta casa usted supla lo que el necesitado necesita. Cuando venga el que se siente con el peso del pecado, con la culpabilidad, se lo está comiendo vivo, Señor, que en esta casa usted perdone los pecados de esa persona. Y sigue la oración preciosa, y al final de la oración dice que Dios, Adonai, Dios, le contestó en el versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 dice: entonces apareció Jehová. ¿Quién apareció? Jehová.